Estás viendo Evolution Magazine. Y vamos a hablar de amor. Como lo dije al principio del programa, dicen por ahí tantas cosas, entre ellas de que la novia del estudiante no es la esposa del profesional, y otros mitos que ahorita van a ver que son mitos y no realidades. Aquí me acompañan dos grandes amigos, dos grandes profesionales, que cuando los conocí en una de esas limpiezas de cuti, que eran 4 horas, comenzamos a hablar y hablar, y en ese momento, conociendo la historia, Fabiola empezó a contar, me pasó así, pasó asado, Ingrid, y yo decía, esta historia en algún momento tengo que contarla. Y así fue como decidí entrevistar a estos grandes amigos. Bienvenida Fabiola Gibra y Douglas Vizcaíno, ¿cómo están? Hola Ingrid, gracias. Otra vez por invitarnos a tu espacio, ya me siento como en casa. Ustedes han venido para acá como profesionales, como echadera de broma en la semana de vacaciones, y ahora vamos a hablar de amor. 41 años juntos. Ustedes se conocieron y eran amigos. Vamos a contar brevemente para que dé chance, cuando dice 10 minutos, pero 10 minutos pasan volando. Brevemente, ¿cómo comenzó esta amistad? Vamos a hablar de amistad primero. A ver. Bueno, esto comenzó. Dice, bueno, está bien, soy yo. Esto comenzó en el liceo, en la secundaria, pues. Y en verdad no la conocía a ella, y bueno, Fabiola tiene la bendición de cantar muy bien, y en una de esas actividades que hacíamos en el liceo, estaba pintando un salón, porque nos invitaba a pintar el salón, y voy pasando por una ventana y yo la veo cantando. Entonces me llamó la atención, oye, la muchacha sí canta bonito, ¿no? ¿Eso eran los últimos años del liceo? No, ese era el tercer año. Okay. Tercer año. Y bueno, nada, ahí no la conocía porque estábamos comenzando ese año. Y después fuimos formando un grupo de amigos, y entre ellas entonces se incorporó Fabiola, porque es amiga todavía de mi hermana. Ajá. Entonces mi hermana nos presentó y hicimos el grupo de bachillerato, pues, para arriba y para abajo. Y ahí comenzó la amistad, los panas, a salir y todo eso. ¿Cuándo hubo ese clic y cuál fue el primero que como que me llama la atención? Existía un amigo en común, él practicaba karate y ese amigo estudiaba conmigo. Okay. Su hermana era mi amiga, pero no estudiaba conmigo, y él estudiaba en el salón de clases. Ese amigo, cuando él dice que le interesa quién soy yo, nos presenta. Empezamos a salir en grupos, y entonces allí cuando hubo la amistad, inició la amistad. Sobre todo porque él no era de buscarme, ¿no? Sino que su hermana, como era una de mis mejores amigas, estábamos en esa ida de todos los días, y por allí entonces fue él incorporándose a la amistad. Empezamos a salir en grupos, y allí empezó toda la amistad como tal. Luego su hermana nos conectaba muchísimo. Mira, vamos a salir para tal bar. Nosotros tenemos un grupo. La hermana era Cupido. Sí, pero no pensando en que a mí me gustaba, no me gustaba. Era mi amigo. O sea, realmente la amistad empezó como de hermandad, porque éramos un grupo como de 20 personas más o menos. Pero ojo, de tu parte. ¿Y de tu parte, Douglas? En ese momento sí, era mi amiga, y le confesaba muchas cosas, comenzó a hacerme las cartas a las novias. Nos hicimos tan amigos que él era, como era muy tímido. Yo en ese entonces tenía un noviecito que era amigo de él, pero era mi primer noviecito que tenía así como escondidito y eso. Como él era mi amigo y él no tenía novia, yo le decía, mira, yo conozco a María, porque lo perseguían las Marías, que está enamorada de ti, dice que tú le gustas, y en serio, si tú quieres yo le hago la cara, porque antes pues existía esa manera de comprometernos, de hacer ese clic. Entonces yo compraba las hojas, yo le hacía todo, le escribía todo el testamento amoroso, y él lo pasaba en su letra, lo firmaba, y la muchacha le decía que sí. Después que se yo le decía, mira, esa muchacha lo que quiere es que tú, porque era uno de los mejores estudiantes de bachiller, siempre fue excelente, siempre. Lo que quiere es tu conocimiento. Algo así. Se está aprovechando de ti, córtala. ¿En serio? Y él venía y la cortaba. Ahora,
fulanita. Es así. Entonces yo le hacía las cosas. Todas me decían realmente que sí era a mí. Y tengo anécdotas que me decían, pero Douglas, dame una cartica de esa que me hiciste al principio. ¡Qué compromiso! Espérate, yo tengo que pensar, eso es en la noche que me concentro. Algo así, entonces yo Me llamaba, Fabiola, la muchacha me está diciendo que le haga algo y yo, ¿ahora qué hago? Bueno, lo que tú sientas. Yo voy. No. A ver, ¿y en qué momento ya, porque entre hacer cartas, Marías persiguiendo, en qué momento ya va, esto como que no es amistad? Bueno, ya estamos culminando el bachillerato para la universidad. Y el compartir era mayor, pues. Éramos para arriba y para abajo, qué sé yo, éramos el comité de bachillerato, de todo. Todo, sí. Y entonces ya en las vacaciones o terminando el año, hubo el clic de ese, las miradas, de la sí. Pero fue porque me fracturé la rótula. Y entonces realmente allí nos compenetramos un poco más porque yo estaba con la fractura de la rótula porque yo practicaba jazz y en una de esas pues no calenté bien, se me salió y me enyesaron. Y él era muy amigo de mis hermanos también, o sea, había mucha conexión en la familia. Increíble. Entonces, mis hermanos tenían una mesa de ping-pong y él iba todas las tardes a jugar ping-pong y entonces allí nos conectábamos jugando ping-pong. Yo con mi yeso y todo jugaba ping-pong. Y mi abuela, que lo veía mucho, tú sabes, mira, ese gordito está enamorado. Está pidiendo mucha agua. Y de paso está visitando todos los días. Y yo, mamá, la abuela está pidiendo mucha agua. Mi abuela si es pasada, es mentira. Y ahí empezó más o menos como que yo a sentir que me gustaba. A veces, mira, yo cantaba y siempre, yo cuando llegaba a su casa siempre yo pasaba por casa de mi suegra y de allí con mi mejor amiga, que era su hermana, y después de allí nos íbamos a mi casa. Como mi suegra cocinaba muy rico, yo le decía, mira, vamos a comer primero aquí y después en mi casa comemos la otra mitad y nos acostábamos a dormir como hasta las 2 de la tarde. Del liceo, eso era todos los días. Entonces ahí hablábamos y nos echábamos los cuentos que nos gustaba, cosas de muchachas. En ese interín él me decía, mira, Fabiola, ¿me puedes hacer el rollete? Porque tenía el cabello y yo se lo hacía. No digas nada en el liceo. No, tranquilo, yo te lo hago. Y al otro día, no le ven el cabello liso a Douglas y tal. Yo le hacía maldades, muchas maldades. Y en eso, a veces también salíamos de recepción, pues, ¿cómo se llama? El recreo. El recreo del liceo. Y estábamos aburridos y él se me acostaba en las piernas, pero yo no sentía nada. Se me acostaba en las piernas, ay, cántame una canción y hazme Piojito. Y yo le hacía Piojito y le cantaba y tal. Y él se quedaba dormido en el receso, pero yo no sentía sino un amor de amigo. Yo decía, yo quisiera tener a alguien que fuera como él, pero que no fuera él, porque realmente no quiero romper ese nexo de amistad. Yo le contaba a él cosas que yo no me atrevía a contarle a mis 4 hermanos, ni a nadie, sino que él me respondía cosas que él se reía. Pues. Era el gran amigo. El gran amigo, fuimos súper amigos. ¿Y tú sí ya sentías algo, Douglas, ya cuando iba pasando ya los Sí, meses? ella en ese entonces todavía era novia de un amigo mío y yo respetaba, pues, obviamente esa relación. Una vez que supe que se separaron, no. Esta es mi oportunidad. Pasó un año. Ajá, pero siempre fuiste muy tímido, ya no siempre, podías siempre. buscar quien te hiciera la carta. Exacto. ¿Cómo diste el primer paso, Douglas? Mira, ese primer paso, eso fue de mirada, entonces ya tenía que confesarme, mira, tú me gustas, entonces fue una salida entre amigos también, un día de enamorado, algo así. No, él no se acuerda mucho. Yo venía de un curso, habíamos salido ya de bachillerato, y entonces yo venía de una entrevista porque yo decía, quiero trabajar, hacer algo mientras me sale el cupo de la universidad, y pasé por su casa. Y mi cuñada me había dicho, en ese entonces mi amiga, mira, Douglas está saliendo con una muchacha y tal. Y yo me puse celosa. Y entonces yo me puse brava. ¿Cómo es la muchacha? ¿Y dónde está? ¿Y qué no? Le está brindando helados y salen en la noche. Pero ella me lo cuenta así como contarme y a mí me enfureció. ¿En serio? No sé qué. Cuando yo paso, él está solo en su casa y yo pasé por allí y él estaba allí. Nos sentamos a hablar y yo le dije, mira, tú estás saliendo con una muchacha así y tal, comiendo helado y tal. Sí, me dice, ¿y a ti te gusta esa muchacha? Pero yo estaba que ya no sé, yo sentía que algo me pasaba. De hecho, era tanto que él sin querer, me rozaba y yo sentía un corrientazo. Yo decía, ¿qué me está pasando? Y yo no le contaba a mi cuñada, pero mi cuñada me decía, a mí me parece que tú estás enamorándote de Douglas, no sé, algo me huele raro. Entonces él me pregunta y me dice, bueno, ¿y pasa algo si a mí me gusta? Y yo le digo, no pasa nada. ¿Y si yo te digo que a mí me gusta eres tú? Y yo me quedé,
así en shock, asustada, ¿no? Temerosa. Bueno, ¿en serio? Sí, a mí me gusta, toda la vida me has gustado, eres tú. Y a mí me dio taquicardia, yo me sentía, ay no, ¿en serio? Sí, y yo puedo romper con ella ahorita mismo porque a mí me gusta, eres tú. Yo esta tarde rompo con ella, si tú me dices que sí. Y entonces yo le dije, bueno, déjame pensar. ¡Ay, esto está, mira, típico como voy a hacer en este momento! Una pausa comercial y ya venimos con la respuesta, no se vayan. Ya regresa Evolution Magazine.